¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos cristianos, incluso conociendo la Biblia, viven derrotados espiritualmente? ¿Por qué parecen siempre cansados, desanimados, fácilmente abatidos por las luchas de la vida? Si tenemos en manos una armadura espiritual proveniente del propio Dios, ¿por qué aún andamos desprotegidos? La verdad es que existe un poder oculto en Efesios capítulo 6, versículo 11, un secreto que muchos leen, pero pocos comprenden plenamente. Este versículo no es solo una metáfora bonita, sino una convocatoria directa para una batalla invisible que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Y lo que está en juego no es poco. Es tu corazón, tu mente, tu fe, tu paz, tu salvación. ¿Realmente estás vestido para resistir al día malo? Y solo un aviso rápido antes de que avances con el escudo en alto. Este canal es un punto de encuentro para quienes no se conforman en vivir una fe superficial. Aquí la palabra es espada afilada, no adorno de pared. Si es con profundidad y verdad que deseas caminar, haz clic ahí para suscribirte. La batalla es diaria, pero nadie necesita luchar solo. La carta a los Efesios, atribuida al apóstol Pablo, fue escrita mientras él se encontraba preso en Roma, por alrededor del año 60 después de Cristo. Al dirigir sus palabras a los creyentes de la ciudad de Éfeso, una metrópoli portuaria extremadamente influyente en Asia Menor, Pablo hablaba a una comunidad rodeada por religiones paganas, comercio efervescente y prácticas espirituales ocultistas. Éfeso albergaba el templo de la diosa Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y sus habitantes estaban constantemente expuestos a una variedad de creencias y poderes espirituales. Este trasfondo espiritual denso confiere un peso aún mayor a las exhortaciones de la carta, especialmente cuando Pablo introduce el tema de la batalla espiritual y la necesidad de revestirse con la armadura de Dios. No era solo una analogía poética. Los primeros lectores de Pablo comprendían bien la realidad de la lucha invisible. En Hechos, capítulo 19, encontramos registros de manifestaciones demoníacas en la propia ciudad de Éfeso, como el episodio de los hijos de Seba, que intentaron expulsar demonios sin autoridad verdadera. Este contexto de confrontaciones espirituales explícitas formaba el ambiente en el que la Iglesia necesitaba crecer, testificar y permanecer firme. Las palabras de Pablo, por lo tanto, no tenían carácter simbólico distante, sino que reflejaban una urgencia real, cotidiana e intensa. Al abordar el tema de la armadura espiritual, Pablo está transmitiendo más que principios abstractos. Él ofrece instrucciones prácticas, con un lenguaje que tenía sentido tanto para soldados romanos como para ciudadanos comunes familiarizados con las metáforas militares. La imagen del soldado totalmente armado resonaba fuertemente en un imperio donde el poder era frecuentemente mantenido por la fuerza militar. Sin embargo, Pablo subvierta esta imagen al presentar una armadura que no sirve para herir, sino para resistir, proteger y mantenerse inquebrantable ante los embates del mal. La epístola, en su totalidad, es una obra de profundidad teológica y unidad cristiana. En los capítulos iniciales, Pablo presenta la soberanía de Dios, la elección de los santos, la reconciliación de los gentiles con los judíos a través de Cristo y la grandeza del amor divino. Pero es solo en el capítulo 6, casi como un clímax, que él introduce la armadura, como si dijera: todo esto que has recibido de Dios ahora necesita ser defendido, mantenido y vivido en medio de la guerra espiritual. La armadura no es solo una herramienta, es una respuesta a la realidad espiritual revelada a lo largo de la carta. Comprender este contexto nos permite percibir que la armadura de Dios no fue diseñada para momentos de excepción o crisis puntuales. Ella es parte de la nueva vida en Cristo.
moldeada para hombres y mujeres que viven en entornos hostiles a la fe, que enfrentan presiones visibles e invisibles. El llamado de Pablo ecoa más allá de los muros de Éfeso y llega hasta nosotros, en medio de los desafíos contemporáneos, con la misma urgencia y profundidad espiritual. Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las astutas acechanzas del diablo. Estas palabras no son una sugerencia, sino una orden cargada de urgencia y autoridad. Pablo no comienza diciendo si un día necesitan, sino revestíos. Una convocatoria imperativa a una preparación constante e ineludible. Esto revela que la batalla espiritual no es eventual, sino continua. La forma verbal empleada en el original griego indica un acto deliberado, consciente, que requiere disposición y compromiso diario. No hay espacio para neutralidad en el conflicto invisible que se libra en el mundo espiritual. El término acechanzas o astutas acechanzas denuncia que el enemigo no actúa de manera directa u obvia. Él se vale de engaños, distracciones, distorsiones de la verdad y seducciones sutiles. La palabra usada por Pablo lleva la idea de trampas meticulosamente planeadas, como emboscadas montadas por un estratega experimentado. Esto nos advierte sobre la inteligencia y la persistencia del mal, que no se limita a confrontaciones espirituales abiertas, sino que se infiltra en los pensamientos, relaciones y elecciones del día a día. Al utilizar la expresión estar firmes, Pablo establece el objetivo de la armadura. No es avanzar a cualquier costo, sino resistir sin ser derribado. La imagen es la de alguien que, aun siendo atacado, permanece inquebrantable con los pies firmemente plantados. Esto nos lleva a entender que la firmeza espiritual es más valiosa que victorias externas visibles. Mantenerse fiel, íntegro y centrado en Dios, en medio de las presiones de la vida y los embates del mal, es la verdadera victoria del cristiano. Otro aspecto relevante es que Pablo dirige estas palabras a la iglesia como un cuerpo, no solo a individuos aislados. El plural en revestíos indica que la preparación espiritual es una responsabilidad colectiva. Cada miembro de la comunidad es llamado a estar atento, vigilante y fortalecido, pues la guerra espiritual no elige blancos solitarios. Ella alcanza familias, congregaciones, ciudades enteras. La armadura, por lo tanto, necesita ser vestida en plural, como una respuesta unificada a la realidad espiritual que enfrentamos. Más que una instrucción devocional, este versículo es un llamado a una nueva mentalidad. Ser cristiano no es simplemente adoptar valores éticos o buscar consuelo espiritual. Es vivir consciente de que hay un reino de tinieblas operando en el mundo y que solo con la armadura de Dios es posible permanecer inquebrantable. La urgencia de la exhortación de Pablo no ha disminuido con el tiempo. Solo se ha vuelto más evidente a medida que las acechanzas se multiplican en nuevas formas, tan peligrosas como las antiguas. Existe una tensión sagrada en el acto de vestir la armadura de Dios. Pablo podría haber dicho que Dios nos viste con ella, como lo hizo en otros textos al hablar de la justicia de Cristo imputada al creyente. Pero aquí, el verbo es activo. Somos nosotros quienes debemos revestirnos. Esto revela que, aunque la armadura sea divina en origen y poder, exige cooperación humana. El cristiano es llamado a una participación activa, donde fe y obediencia se entrelazan en cada pieza colocada sobre sí. Este detalle cambia completamente la forma en que encaramos la vida espiritual. Dios provee la armadura, pero no la impone. No somos soldados pasivos, sino guerreros conscientes, convocados a posicionarnos con disciplina e intencionalidad. El verbo vestir, además de activo, carga la idea de permanencia. No se trata de poner y quitar la armadura conforme al humor o las circunstancias, sino de convertirla en parte inseparable de nuestra identidad en Cristo.
Al mismo tiempo, no debemos engañarnos pensando que la fuerza está en nosotros. La armadura es de Dios, no fruto de nuestra inteligencia, justicia o fuerza interior. Cada pieza es un regalo del alto, cargada de unción, gracia y poder sobrenatural. Nuestra acción no es autosuficiente, sino una respuesta fiel a lo que Dios nos ofrece. El acto de vestirse, en este contexto, es un ejercicio de humildad y confianza. Aceptamos lo que viene de Dios y renunciamos a la autodefensa que nace del orgullo o de la vanidad. Esta cooperación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es uno de los grandes misterios de la fe cristiana. En diversos pasajes vemos a Dios actuando a favor del hombre, pero siempre invitando a la asociación. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13, Pablo dice que debemos desarrollar nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien efectúa en nosotros tanto el querer como el realizar. El mismo principio se aplica a la armadura. Es divina, pero debe ser vestida con reverencia, disciplina y propósito. Vestir la armadura es más que un gesto simbólico, es un posicionamiento diario. Es abrir los ojos espirituales al despertar, ajustar el corazón a la verdad, proteger la mente de la confusión, alimentar la fe, calzar la paz y empuñar la palabra con convicción. Es elegir cada nuevo amanecer, vivir de manera digna del llamado que hemos recibido. Y es en esta elección constante que descubrimos el poder oculto de la armadura, no en su existencia, sino en nuestra disposición para usarla. Hasta aquí, ya hemos percibido que vestir esta armadura implica más que palabras bonitas. Es una decisión consciente, práctica y diaria. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas primeras piezas de la armadura sientes que más necesitas fortalecer en tu día a día? ¿Verdad, justicia o tal vez la postura de firmeza? Será bueno intercambiar ideas con quienes también están en esta misma trinchera. La elección de las palabras de Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 11, está cuidadosamente inspirada. Él no nos invita a usar solo parte de la armadura, sino a revestirnos de toda la armadura de Dios. El término original, usado en el texto griego, es panoplia, que describe el equipo completo de un soldado romano, desde el casco hasta las sandalias, pasando por la coraza, el escudo y la espada. Cada elemento tenía una función específica en el combate. Pablo nos muestra que la protección espiritual solo es eficaz cuando es completa. Usar solo partes de la armadura es abrir brechas para que el enemigo actúe en las áreas no protegidas. La mayoría de los cristianos, en algún momento, intenta vivir su fe con armadura parcial. Algunos se aferran a la verdad, pero descuidan la justicia. Otros confían en la salvación, pero tienen dificultades para empuñar la palabra. Muchos se olvidan de la oración perseverante. Sin embargo, la armadura no funciona por secciones aisladas, sino en conjunto. Cada pieza está conectada a la otra, creando una cobertura espiritual que refleja la totalidad de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es una construcción estratégica, donde faltar una parte compromete toda la estructura. Un soldado en el campo de batalla que dejara de lado el casco o olvidara su escudo, se convertiría en un blanco fácil. De la misma manera, en el plano espiritual, áreas de nuestra vida desprotegidas se vuelven vulnerables a los ataques del enemigo. Por eso, la recomendación es clara: toda la armadura. Y esta solo puede ser completa cuando estamos en comunión con Cristo, pues de Él es de quien cada pieza se deriva. Pablo reafirma este principio en Romanos capítulo 13, versículo 14, al decir: revestíos del Señor Jesucristo. Él es, en esencia, la armadura encarnada. Vestir toda la armadura no es un ejercicio místico o ritualístico. Es una disciplina espiritual que involucra mente, cuerpo y espíritu. Es alinearse con los principios del reino en todas las áreas: emocional,
moral, relacional y espiritual. Es permitir que la verdad nos moldee, la justicia nos guíe, la fe nos sostenga y la palabra nos arme. Y todo esto solo es posible mediante una vida rendida al Espíritu Santo, que nos capacita diariamente para permanecer firmes en el día malo. Al comprender el peso de la palabra toda, somos llamados a la integridad de la fe. Dios no desea creyentes a medias, soldados despreparados o guerreros que entran en batalla con piezas faltantes. El llamado es a la totalidad, y esta totalidad revela no solo protección, sino una entrega plena a la voluntad de Dios. La verdadera fuerza del cristiano está en su obediencia integral, en su revestimiento completo y en su rendición incondicional al general de los ejércitos celestiales. Muchos imaginan el mal como algo grotesco, fácilmente identificable, pero Pablo rompe esta expectativa al hablar de las astutas trampas del diablo. Esta descripción en Efesios capítulo 6, versículo 11, revela que el enemigo actúa con sutileza, inteligencia y planificación. La palabra usada para trampas en el original remite a la idea de métodos fraudulentos, caminos tortuosos y engaños hábilmente diseñados. El diablo no suele aparecer con cuernos o tridente, se disfraza de ángel de luz, como advierte 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Estas artimañas son moldeadas conforme a la debilidad de cada individuo. Para algunos, la trampa viene en forma de orgullo religioso, para otros, a través de pasiones disfrazadas de amor. Hay quienes son atrapados por doctrinas adulteradas que suenan convincentes, y hay quienes caen en la trampa del activismo espiritual sin intimidad con Dios. El enemigo estudia los comportamientos, las tendencias y las heridas no curadas. Su estrategia es personalizada, silenciosa y persistente. Por eso, la armadura necesita estar bien ajustada, cubriendo cada vulnerabilidad con la fuerza de la verdad. Pablo, en otras cartas, deja claro que no podemos ignorar los ardides de Satanás. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, afirma que no debemos ser ignorantes acerca de sus designios. El cristiano que no toma en serio la existencia y la actuación del enemigo espiritual corre el riesgo de ser sorprendido, desprevenido. El mayor triunfo del diablo es hacer que las personas crean que él no existe o que no es relevante. Esto las convierte en presas fáciles. Estar consciente de la guerra no es paranoia, es sabiduría espiritual. Las artimañas del mal también operan en el campo de las ideas y los sistemas. Falsas ideologías, relativismo moral, inversión de valores y espiritualidad superficial son algunas de las armas más comunes utilizadas para debilitar la Iglesia. El enemigo no necesita destruir la Iglesia si puede hacerla irrelevante, sin sal y sin luz. Por eso, la armadura no protege solo el corazón, sino también la mente, los pies, los ojos y la lengua. Toda nuestra existencia necesita estar envuelta en la verdad que libera y en la justicia que sostiene. Identificar las trampas requiere discernimiento espiritual, algo que solo puede desarrollarse a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando caminamos en la luz, las tinieblas se vuelven visibles. Cuando nos llenamos de la palabra, reconocemos las distorsiones, y cuando escuchamos la voz del buen pastor, no seguimos a los extraños. La lucha no es contra carne y sangre, y es por eso que necesitamos armas que no sean carnales, sino poderosas en Dios, como enfatiza 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. La primera pieza de la armadura descrita por Pablo es el cinto de la verdad. Esto no es un accidente. En el uniforme romano, el cinturón no solo era decorativo, sostenía la túnica del soldado, mantenía la espada en su lugar y servía de base para fijar otras partes de la armadura. Sin el cinto todo se desorganizaba. De la misma manera, la verdad es el fundamento de la vida cristiana.
En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». No se trata solo de hablar la verdad, sino de estar enraizado en la propia esencia del Cristo vivo. El cinto de la verdad nos brinda estabilidad interior. En un mundo de confusión, relativismo y discursos distorsionados, quien no esté firmemente aferrado a la verdad de la palabra será arrastrado por vientos de doctrina y emociones engañosas. La verdad bíblica no cambia con las épocas, no se adapta al gusto del público, no negocia con el error, es firme, sólida y eterna. Es por eso que, sin el cinto, el cristiano se vuelve vulnerable a las mentiras del enemigo, que siempre inicia sus ataques intentando distorsionar lo que Dios dijo, como lo hizo en el Edén. La verdad también protege nuestra integridad. Cuando la verdad habita en nosotros, nuestras acciones, pensamientos y palabras están alineadas con el carácter de Dios. Esto genera libertad y autoridad espiritual. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús afirma: «Conoceréis la verdad y la verdad os liberará». No hay liberación sin verdad y no hay batalla ganada con mentiras. Quien vive de apariencias, engaños y justificaciones personales, tarde o temprano se verá expuesto y debilitado. En el combate espiritual, el enemigo no teme la religiosidad, sino que tiembla ante la verdad vivida con integridad. Muchos cristianos pierden batallas porque toleran pequeñas mentiras, negocian principios o esconden áreas de la vida en las sombras. El cinto de la verdad exige transparencia ante Dios y valentía ante los hombres. Aprieta, ajusta, disciplina, pero también fija, protege y mantiene todo en su lugar correcto. Vestir el cinto de la verdad es más que conocer versículos bíblicos, es permitir que esta verdad moldee nuestro carácter. Es hablar con sinceridad, actuar con justicia, pensar con pureza y vivir con coherencia. Es llevar dentro de sí la firme convicción de que la palabra de Dios es la base inquebrantable sobre la cual todo se sostiene. Sin este cinto, todo se deshace. Con él, toda la armadura encuentra equilibrio y el guerrero, estabilidad. La segunda pieza de la armadura espiritual descrita por Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 14, es la coraza de la justicia. En los ejércitos romanos, esta coraza estaba hecha de placas de metal o cuero reforzado y protegía los órganos vitales, especialmente el corazón. La elección de esta metáfora lleva un simbolismo profundo. En el plano espiritual, el corazón representa el centro de la voluntad, de los sentimientos y de la conciencia moral. Por eso, él es constantemente blanco del enemigo. La justicia, como coraza, es lo que impide que mentiras, culpas y acusaciones contaminen esta área esencial de nuestra vida con Dios. Sin embargo, la justicia aquí no se refiere a la justicia propia, aquella que proviene de nuestros méritos o buenas obras. Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 9, deja claro que su esperanza está en la justicia que viene de Dios, mediante la fe. Esta es la justicia imputada por Cristo, que nos cubre y nos hace aceptables ante el Padre. Cuando estamos vestidos con esta coraza, el acusador no encuentra espacio para herir con culpa o condenación. La justicia de Cristo es nuestro escudo contra los dardos de la vergüenza y de la autopunición. Además de la justicia imputada, también existe la justicia vivida, un estilo de vida alineado a los estándares del reino de Dios. Una vida justa no es perfecta, pero es coherente con la verdad que profesamos. Cuando el cristiano camina en integridad, no le da al enemigo brechas para actuar. Salmos capítulo 15 describe al hombre que habita en el monte santo del Señor como aquel que anda en sinceridad, practica la justicia y habla la verdad conforme al corazón. Esta justicia práctica
fortalece la coraza y hace que el guerrero espiritual sea más resistente a los ataques internos y externos. El corazón es sensible, se lastima, se corrompe, se endurece. Por eso necesita ser constantemente guardado. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, somos advertidos a guardar el corazón sobre todas las cosas, porque de él proceden las fuentes de la vida. Cuando la justicia nos cubre, actúa como una barrera contra resentimientos, amarguras, deseos desordenados y vanidades. Sin esta coraza, el corazón queda expuesto y con él toda la vida espiritual está comprometida. Vestir la coraza de la justicia, entonces, es vivir en constante dependencia de la gracia de Dios, reconociendo que nuestra seguridad no está en lo que hacemos, sino en quien nos justificó. También es una elección diaria de vivir en rectitud, incluso cuando nadie está mirando. La coraza no es para exhibición, sino para protección. Y cuanto más se viva la justicia y no solo se proclame, más firme será el guerrero en el campo de batalla. Los pies son frecuentemente ignorados, pero en el campo de batalla, un soldado sin estabilidad o preparación para caminar no sobrevive mucho tiempo. Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 15, nos orienta a calzar los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Aquí, nuevamente, la metáfora es precisa. Las sandalias de los soldados romanos, llamadas caligae, estaban reforzadas con clavos para dar firmeza en el suelo y resistir terrenos difíciles. Permitían tanto firmeza en la posición como movilidad para avanzar. De la misma manera, el Evangelio de la Paz nos da equilibrio y dirección en el enfrentamiento espiritual. Esta paz mencionada no es una ausencia de conflicto, sino un estado de reconciliación con Dios y firmeza interior incluso en medio de la guerra. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo afirma: justificados, pues, mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de paz es una base sólida que impide que seamos sacudidos por las tormentas externas. Es ella la que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor es caos, y es ella la que mantiene nuestro corazón tranquilo ante las amenazas espirituales. Calzar los pies con el Evangelio de la Paz también nos hace listos para el movimiento. La armadura no es para estar estancados, sino para marchar, avanzar, proclamar. El Evangelio es, por esencia, un mensaje que se mueve, que necesita ser llevado a otros. Isaías capítulo 52, versículo 7, ya celebraba: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia las buenas nuevas. El cristiano revestido de esta paz se convierte en un mensajero, alguien que no solo está firme, sino también dispuesto a llevar luz donde hay tinieblas. Estos calzados también nos protegen de las trampas en el camino. Sin ellos, caminar se convierte en doloroso, incierto. Muchos tropiezan en la fe por estar descalzos de propósito, andando según sus propios sentimientos, sin la base del Evangelio. La preparación mencionada por Pablo indica estudio, meditación, oración y comunión con Dios. Es una preparación diaria, intencionada, que blindará los pies contra espinas, piedras y trampas. Es esta preparación la que evita que el cansancio, la duda y el miedo nos hagan parar. Calzar los pies con el Evangelio de la Paz es una invitación a no solo resistir al enemigo, sino a avanzar con sabiduría. Es saber que la paz que recibimos de Cristo nos da firmeza para permanecer y valentía para seguir. Es una paz que camina con nosotros, nos sostiene en medio del terreno inestable de la vida y nos capacita a proclamar buenas nuevas incluso en un campo hostil. Un guerrero que no se mueve, no cumple su llamado. Pero aquel que camina con los pies firmes en el Evangelio está listo para cualquier desafío. Entre las piezas más imponentes del armamento romano estaba el escudo, un ítem esencial para protección colectiva e individual. Pablo,
Al hablar del escudo de la fe en Efesios capítulo 6, versículo 16, destaca su función contra los dardos inflamados del maligno. Estos dardos eran flechas incendiarias preparadas para causar daño físico y psicológico. Ellas venían de lejos, a velocidad, sin aviso, trayendo destrucción. En el plano espiritual, esas flechas representan pensamientos impuros, acusaciones súbitas, sentimientos de derrota, dudas corrosivas y tentaciones inesperadas. La fe, en este contexto, no es solo un concepto abstracto o una emoción religiosa, es una confianza profunda, firme, constante, que sirve de escudo contra todo lo que intenta desestabilizarnos. Hebreos capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es esta convicción la que se posiciona entre nosotros y los ataques invisibles del enemigo. La fe no impide que las flechas vengan, pero impide que nos alcancen mortalmente. Este escudo espiritual también posee una dimensión colectiva. Los soldados romanos en formación unían sus escudos para formar una barrera conjunta, una pared casi impenetrable. Esto nos enseña que la fe también se fortalece en comunidad. Cuando la fe de uno se debilita, la del otro puede proteger. En Romanos capítulo 1, versículo 12, Pablo habla del consuelo mutuo de la fe. El escudo de la fe no es solo mío, es nuestro, y juntos nos convertimos en una fortaleza que rechaza los ataques más feroces. Muchos de los ataques del enemigo vienen en forma de sugerencias. Dios te ha abandonado, no eres digno, nada va a cambiar. Estas son flechas disfrazadas de pensamientos. Cuando no estamos con el escudo levantado, ellas penetran hondo. La fe, cuando es alimentada por la palabra, nos hace recordar las promesas, reactivar la esperanza y declarar la verdad incluso cuando los ojos no ven. Es por eso que la fe necesita ser ejercitada, renovada y practicada. Un escudo abandonado en el suelo no sirve de nada. Levantarse con el escudo de la fe es un acto de guerra espiritual. Es declarar que confiamos en Dios, incluso cuando todo parece contrario. Es posicionarse frente a las circunstancias con una postura firme, inquebrantable, diciendo, yo creo. Es esta fe la que protege, que sostiene, que repele el fuego enemigo. Y cuanto más se usa, más fuerte se vuelve. Un escudo pulido por el uso constante brilla a la distancia, y cuando la fe brilla, las tinieblas se retroceden. La mente es el campo de batalla más silencioso y al mismo tiempo más estratégico en la guerra espiritual. Cuando Pablo menciona el casco de la salvación, en Efesios capítulo 6, versículo 17, habla de protección para los pensamientos, memorias, razonamientos y percepciones. El casco en la armadura romana era lo que protegía la cabeza de los golpes más letales. Sin él, incluso el soldado más fuerte estaría vulnerable a un solo ataque bien dirigido. De la misma manera, sin la conciencia continua de la salvación, el cristiano se expone a ataques mentales que socavan su fe y esperanza. La salvación, en este contexto, no es solo un evento pasado, sino una realidad presente y futura. Es la certeza de que hemos sido rescatados, estamos siendo transformados y seremos glorificados. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, Pablo llama al casco esperanza de la salvación. Esto indica que se alimenta de una expectativa viva y constante. La mente protegida por la salvación no es dominada por miedo, condenación o inseguridad, sino que se firma en la obra consumada de Cristo. La cabeza erguida es símbolo de dignidad, y quien entiende su salvación camina con firmeza. Los ataques al pensamiento son frecuentes y sutiles. Dudas sobre el amor de Dios, pensamientos de indignidad, miedo del futuro, recuerdos traumáticos y sentimientos de rechazo son dardos lanzados contra la mente. El casco de la salvación actúa como un filtro.
intercepta estas flechas y nos recuerda, por la palabra, que somos hijos adoptados, amados y sellados con el Espíritu Santo. En Romanos, capítulo 8, versículo 1, Pablo declara que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad necesita ocupar nuestra mente con autoridad innegociable. La mente es también donde nacen decisiones, por eso es vital que esté bajo el dominio de Cristo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos orienta a no conformarnos con este mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente. El casco, por lo tanto, representa esta renovación constante. No impide que pensamientos erróneos intenten instalarse, pero impide que echen raíces. Nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Protege la identidad, aclara el propósito y aleja la confusión. Vestir el casco de la salvación es un acto diario de conciencia espiritual. Es meditar en la cruz, reafirmar la gracia, confiar en la sangre derramada y descansar en la promesa de vida eterna. Es elegir, todos los días, creer más en lo que Dios dice que en lo que la mente siente. Y al hacer esto, nos convertimos en mentalmente blindados, no insensibles, sino protegidos. En un mundo donde muchos pierden la cordura y el equilibrio, el cristiano, con el casco puesto, sigue con claridad, lucidez y firmeza. Hasta aquí, todas las piezas de la armadura descritas por Pablo tienen función de protección, pero al llegar a la espada del Espíritu, encontramos la única arma ofensiva. En Efesios capítulo 6, versículo 17, el apóstol identifica la espada como siendo la palabra de Dios. La imagen es poderosa. El término usado para palabra no es el más común, logos, sino rema, que denota la palabra hablada, aplicada en el momento preciso con precisión quirúrgica. Eso nos muestra que la palabra no es solo un libro sagrado, sino un arma viva que necesita ser empuñada con discernimiento y coraje. En el desierto de la tentación, según se describe en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, Jesús enfrentó a Satanás no con experiencias espirituales o declaraciones emocionales, sino con la palabra escrita. 3 veces él respondió, «Está escrito», y con cada cita desmanteló un intento del enemigo. La espada fue usada con precisión, sin exageraciones, sin improvisaciones. Esto revela que conocer la palabra es esencial, pero saber aplicarla aún más. La espada del Espíritu es eficaz cuando se utiliza bajo la dirección del propio Espíritu. La espada también sirve como instrumento de defensa. Cuando las mentiras del enemigo se acercan, la verdad revelada corta la ilusión. Cuando el miedo intenta asentarse, la promesa escrita perfora la oscuridad. Cuando la tentación se insinúa, el mandato bíblico delimita el territorio. La espada, a diferencia de otras armas, requiere entrenamiento. Un guerrero despreparado puede herirse a sí mismo o ser desarmado con facilidad. Por eso el manejo de la palabra exige estudio, meditación y práctica constante. Hebreos capítulo 4, versículo 12, afirma que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Esta profundidad demuestra que la espada del Espíritu no actúa solo externamente, sino internamente. Ella discierne intenciones, revela motivaciones, corrige y transforma. Antes de ser usada contra el enemigo, necesita cortar dentro de nosotros, rompiendo resistencias y moldeando el carácter. Empuñar la espada es un acto de fe y de obediencia. Es usar la voz con autoridad, declarar verdades, reprender el mal, interceder basándose en la Escritura. Es proclamar que la palabra es la última autoridad, incluso cuando todo a nuestro alrededor dice lo contrario.
La espada del Espíritu no es decorativa, es esencial, y cuando se usa con sabiduría, convierte al cristiano no solo en resistente, sino en peligroso para el reino de las tinieblas. Justo después de describir toda la armadura, Pablo no cambia de tema, sino que profundiza en la estrategia espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 18, él escribe: «Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu». Aquí revela que, incluso vestidos con toda la armadura, necesitamos estar conectados a la fuente de poder. La oración no es un accesorio opcional, sino el medio por el cual la armadura se activa y se mantiene eficaz. Sin oración, la armadura es solo una teoría. Es en la oración donde la batalla realmente se libra. El detalle importante es que Pablo dice que debemos orar en todo tiempo en el Espíritu. Esto no significa repetir palabras vacías o vivir en monólogos religiosos, sino cultivar un estado de comunión continua con Dios. Orar en el Espíritu es orar con sensibilidad, dirección y pasión. Romanos capítulo 8, versículo 26, afirma que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos inexprimibles. Esta intercesión es parte del combate invisible que ocurre más allá de las palabras humanas. La oración, en este contexto, también es vigilancia. Pablo continúa diciendo que debemos orar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto implica que la lucha no es solo personal, sino colectiva. Oramos por nosotros mismos, pero también por otros guerreros. En tiempos de guerra los soldados no luchan solos. Dependemos unos de otros, y es en la oración donde formamos estas alianzas invisibles. Interceder es luchar a favor de quienes están caídos, heridos o cercados. La acción del Espíritu Santo es vital. Él es quien nos recuerda la palabra, nos guía hacia lo que debemos decir, revela lo que está oculto y nos fortalece en las debilidades. Un guerrero sin el Espíritu es vulnerable, incluso si se encuentra con toda la armadura. Pero con el Espíritu, incluso los heridos continúan luchando. Él reaviva, inspira, renueva y da estrategias específicas para cada batalla. La oración, bajo su dirección, se convierte en una espada que nunca se embota. Sin oración, la armadura es un traje sin vida. Pero cuando la oración es constante, fervorosa y dirigida por el Espíritu, cada pieza de la armadura brilla con autoridad. El casco se sostiene, el escudo se levanta, la espada corta. Y el cristiano deja de ser solo un blanco en la batalla. Se convierte en un instrumento poderoso en las manos del Señor de los ejércitos. Muchos cristianos ven la armadura de Dios como una herramienta ocasional, usada solo en tiempos de crisis o momentos específicos de confrontación espiritual. Sin embargo, al analizar el tono y el lenguaje de Pablo en Efesios capítulo 6, comprendemos que la armadura no es simplemente una estrategia de guerra, es parte de la identidad del cristiano en Cristo. Cada pieza representa no solo una defensa, sino un reflejo del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, como él mismo describe en Efesios capítulo 4, versículo 24. Vestir la armadura es afirmar quiénes somos en Cristo, y no solo cómo reaccionamos ante el enemigo. El cinturón de la verdad habla de la integridad de nuestro carácter. La coraza de la justicia refleja nuestro estado ante Dios. Los calzados de la paz demuestran nuestra misión en el mundo. El escudo de la fe revela nuestra confianza. El casco de la salvación protege nuestra esperanza. Y la espada del Espíritu muestra que no somos pasivos, sino participantes activos del reino. Todo esto compone una identidad espiritual, y no una simple vestimenta de emergencia. Esta visión cambia completamente la forma en que vivimos la fe. Cuando entendemos que la armadura es parte de quienes somos, dejamos de vestirla solo ante el peligro y comenzamos a vivir con ella en todo momento. No es algo
que nos ponemos al despertar y quitamos al dormir. Es un estado permanente, una forma de existencia, como afirma Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Somos embajadores de Cristo. Un embajador representa su reino todo el tiempo, inclusive en el campo de batalla. Desafortunadamente, hay muchos cristianos que se sienten deslocalizados espiritualmente porque aún no han comprendido esta nueva identidad. Siguen viéndose como pecadores tratando de sobrevivir, cuando deberían verse como soldados del Rey, ya posicionados, justificados y llamados a avanzar. Efesios capítulo 2, versículo 6, afirma que hemos sido resucitados juntamente con Cristo y colocados con Él en los lugares celestiales. La armadura, por lo tanto, no es una carga, sino un privilegio concedido a aquellos que han sido hechos nuevas criaturas. Cuando la armadura se convierte en parte de la identidad, también moldea la postura. El cristiano deja de andar cabizbajo, intimidado, temeroso, y comienza a caminar con firmeza, discernimiento y autoridad espiritual. No por sí mismo, sino por estar revestido de Cristo. La verdadera victoria no está en derrotar al enemigo una vez o dos, sino en vivir permanentemente posicionado, firme, revestido y consciente de quién se es en Dios. Aunque el lenguaje de Pablo está inspirado por el contexto militar romano del primer siglo, la armadura de Dios sigue siendo increíblemente relevante en los días actuales. El enemigo puede haber cambiado de métodos, pero su esencia permanece la misma: engaño, opresión, seducción y destrucción. Hoy, los ataques no vienen solo a través de persecuciones físicas, sino a través de presiones culturales, bombardeos ideológicos, distracciones tecnológicas y sistemas que distorsionan la verdad. En este escenario moderno, cada pieza de la armadura tiene un papel crucial. El cinturón de la verdad, por ejemplo, es indispensable en un tiempo donde la verdad es relativizada. En entornos donde lo correcto y lo incorrecto son constantemente negociados, el cristiano necesita estar firmemente anclado en la palabra para no ser llevado por narrativas distorsionadas. Juan capítulo 17, versículo 17, trae las palabras de Jesús al Padre: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Sin este ancla, es imposible navegar por las aguas agitadas de la cultura sin naufragar en la fe. La coraza de la justicia se vuelve esencial en una sociedad marcada por la injusticia, corrupción y egoísmo. La justicia vivida en el día a día, en las relaciones, en las decisiones, en el trabajo, se convierte en un testimonio poderoso. El escudo de la fe, por su parte, es lo que protege el corazón contra la incredulidad generalizada, el escepticismo creciente y el miedo que se propaga como un virus silencioso. Mantener la fe encendida en medio de una generación que se burla de la espiritualidad es un acto de resistencia y conquista. Los calzados de la paz se revelan indispensables en un mundo de conflictos constantes, donde discusiones en línea, divisiones familiares y guerras ideológicas fragmentan las relaciones. Ser un pacificador hoy es un ministerio desafiante pero urgente. En Mateo capítulo 5, versículo 9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Llevar el Evangelio de la paz no es solo predicar, es vivir reconciliando, sanando, construyendo puentes donde hay muros. Y la espada del Espíritu, en tiempos de tanta desinformación, es la única herramienta que penetra, revela y transforma. En un mar de opiniones, solo la palabra permanece afilada. Las Escrituras, cuando se proclaman con unción y equilibrio, siguen siendo poderosas para liberar y renovar mentes. La armadura, por lo tanto, no es una herencia del pasado, sino un equipo actual, moderno e indispensable. Trasciende los siglos y se adapta perfectamente a cada desafío del tiempo presente.
Una de las verdades más ignoradas sobre la armadura de Dios es que fue diseñada para funcionar en comunión y no en aislamiento. A lo largo de Efesios, Pablo enfatiza la unidad del cuerpo de Cristo, el vínculo de la paz y la edificación mutua de los santos. Cuando llegamos al capítulo 6, esta perspectiva no cambia, se intensifica. El llamado a revestirse con la armadura está dirigido a todos los creyentes juntos. La guerra es colectiva y la victoria es comunitaria. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, Pablo declara: «Ahora vosotros sois el cuerpo de Cristo y individualmente miembros de ese cuerpo». En el campo de batalla espiritual, un soldado aislado es un blanco fácil. Pero una formación unida, como hacían los romanos, se convertía en casi impenetrable. Esta analogía espiritual es poderosa. Cuando un hermano está débil en la fe, el escudo de otro puede protegerlo. Cuando uno se siente confundido, la espada de un compañero, bien manejada, puede traer claridad. Cuando uno tropieza, los pies firmes del otro pueden ayudarlo a levantarse. La armadura no nos fue dada para exhibición personal, sino para fortalecimiento mutuo. El Espíritu Santo actúa de forma poderosa cuando el cuerpo de Cristo camina en unidad. En Hechos, capítulo 2, versículos 1 a 4, vemos la descenso del Espíritu en el día de Pentecostés, justo cuando todos estaban reunidos en un mismo lugar, en concordancia. El revestimiento de poder allí no fue individual, sino colectivo. De la misma manera, la armadura espiritual se vuelve más eficaz cuando vivimos en comunión, alimentando la fe unos de otros, orando juntos, sirviendo con amor y cuidándonos unos a otros. Desafortunadamente, el individualismo moderno ha corroído el sentido de cuerpo en la Iglesia. Muchos desean ser guerreros solitarios, autosuficientes, independientes, pero la guerra espiritual nos enseña lo opuesto. Necesitamos unos a otros. La intercesión es más poderosa en unidad. La exhortación fraterna nos ayuda a ajustar partes de la armadura que están flojas. La comunión refuerza las defensas emocionales, espirituales y hasta físicas. No es de extrañar que Pablo, en Efesios capítulo 4, hable de la iglesia creciendo y edificándose en amor, como un cuerpo bien ajustado. Por lo tanto, vestir la armadura es también un acto de pertenencia. Es reconocer que somos parte de un ejército y que nuestra protección no está solo en lo que llevamos, sino en quien camina a nuestro lado. La batalla espiritual se vuelve menos opresiva cuando recordamos que no luchamos solos. Hay una familia de fe, un cuerpo unido, un pueblo revestido, y cuando ese cuerpo marcha junto, el infierno retrocede. La batalla espiritual no ocurre solo en el mundo invisible, sino que también se manifiesta en la manera en que vivimos, hablamos, elegimos e influenciamos. Cuando Pablo exhorta a los efesios a revestirse de toda la armadura de Dios, no solo está hablando de supervivencia espiritual, sino de un testimonio visible. La luz que llevamos en Cristo no es para ser escondida, sino revelada en medio de las tinieblas. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos instruye: «Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». La verdadera eficacia de la armadura espiritual se revela cuando, incluso ante la oposición, el cristiano sigue siendo luz. La verdad se convierte en su modo de vivir, la justicia se transforma en acciones, la paz lo acompaña en las adversidades y la fe moldea su postura ante el mundo. Esto es vencer las tinieblas con la luz interior, no por imposición, sino por transformación. Es ser sal y luz, incluso cuando el ambiente es hostil, frío o indiferente. La armadura, cuando es vestida con integridad, produce un carácter irreprochable. Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 15, que debemos ser irreprochables y sinceros, hijos de Dios, inculpables,
en medio de una generación corrompida y perversa, entre la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta luz no viene de nosotros, sino de Cristo en nosotros, y cuanto más rendidos estemos al Espíritu, más esta luz resplandecerá. La armadura de Dios no nos transforma en guerreros solo para resistir, sino también para iluminar. Y donde la luz llega, las tinieblas pierden su fuerza. Además, la luz es contagiosa. Un cristiano posicionado, íntegro y lleno del Espíritu atrae a otros hacia la verdad. El testimonio personal es una de las armas más poderosas contra el reino de las tinieblas. Las palabras convencen, pero la vida transforma. Cuando alguien ve a un siervo de Dios permaneciendo firme en medio de la crisis, amando en medio del odio, perdonando en medio de la injusticia, ve algo que trasciende lo natural. Y es en ese momento que la armadura cumple su misión de proclamar la gloria de Dios, incluso sin palabras. Ser luz en medio de las tinieblas no es un ideal abstracto, es una misión práctica. Exige vigilancia, perseverancia, oración y sensibilidad al Espíritu. La armadura de Dios nos protege para que podamos brillar. Y cuando esta luz interior es cultivada con intimidad con Cristo, se convierte en una llama inextinguible. La victoria contra las tinieblas, entonces, no es solo sobrevivir a ellas, es iluminarlas hasta que huyan de la presencia de aquel que lleva el resplandor del reino. Aunque profundamente rica en significado, la metáfora de la armadura de Dios también puede ser malinterpretada o aplicada de forma superficial. Uno de los errores más comunes es tratar esta armadura como una fórmula mágica o una superstición espiritual, como si bastara declarar que está vestido para que todas las batallas desaparezcan. Este enfoque ignora el llamado a una vida transformada y la vigilancia continua que Pablo presenta a lo largo de su carta. En Santiago capítulo 1, versículo 22, se nos advierte: conviértanse en practicantes de la palabra, y no solo oyentes, engañándose a ustedes mismos. Otro equívoco frecuente es espiritualizar demasiado la metáfora y desestimar su aplicación práctica. La armadura no es una fantasía espiritual que se imagina, sino un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. El cinturón de la verdad exige compromiso con la honestidad. La coraza de la justicia pide coherencia moral. Los calzados del Evangelio demandan disposición para reconciliar y anunciar. La armadura se vive, no solo se recita. Transformarla en una repetición mecánica o en un ritual diario sin profundidad espiritual es vaciarla de su poder. Algunos también cometen el error de usar la idea de la armadura como excusa para la pasividad. Piensan que, por estar revestidos, no necesitan actuar, interceder o resistir. Sin embargo, la armadura es dada para aquellos que están de pie, listos para luchar. Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: para que podáis resistir en el día malo y, después de haber vencido todo, permanecer inquebrantables. La armadura no es un escondite, es un equipo de enfrentamiento. Ella protege, pero también exige actitud. Además, existe el peligro de la arrogancia espiritual, cuando el cristiano, al comprender los elementos de la armadura, empieza a juzgarse invulnerable. Se olvida de que toda armadura es eficaz solo cuando depende de la fuente correcta, el Espíritu de Dios. Sin oración, sin santidad y sin sumisión, incluso el mejor de los soldados puede caer. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, advierte: aquel pues que piensa estar en pie, mire que no caiga. La armadura no protege el orgullo, cubre la humildad de quien sabe que sin Dios nada puede. Corregir estas distorsiones es esencial para que la armadura sea utilizada como Dios planeó, para proteger, sostener, fortalecer y capacitar.
No se trata de un adorno espiritual, sino de una realidad poderosa que exige celo, entendimiento y reverencia. El uso correcto de la armadura transforma batallas en oportunidades de crecimiento, y el guerrero revestido con sabiduría se convierte en una verdadera amenaza al imperio de las tinieblas. La revelación de Efesios capítulo 6 no fue dejada para ser contemplada, sino para ser aplicada. Cada detalle de la armadura, cada exhortación de Pablo, cada símbolo descrito es un llamado urgente a la acción. No basta con conocer la armadura, es necesario vestirla. No basta con admirar su belleza, es necesario llevarla en el cuerpo y en el alma. En Romanos capítulo 13, versículo 12, Pablo clama: «Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz». Este es el clamor para cada generación: abandonar el sueño espiritual y asumir una posición en la guerra. El tiempo para vestir la armadura es ahora. La batalla no comienza mañana, ya está en curso. El día malo mencionado por Pablo no es solo un momento aislado de crisis, sino una realidad frecuente en el mundo espiritual. Cada tentación resistida, cada mentira desmascarada, cada paso de fe dado en terreno incierto es una prueba de que la guerra continúa. Permanecer firme no es una acción única, sino un estilo de vida, un compromiso renovado cada amanecer. Asumir este compromiso es reconocer que no hay zona neutra en el reino de Dios. O estamos revestidos y listos, o estamos expuestos y vulnerables. La armadura, al ser vestida, exige renuncia. Renunciar a la superficialidad, al conformismo, a la distracción. Y al mismo tiempo nos ofrece una nueva postura: firmeza, discernimiento, propósito. Cada pieza representa una decisión espiritual. Y cada decisión fortalece nuestra posición en el reino. Este llamado no es individualista. Es una convocatoria para que el pueblo de Dios, en unidad, despierte y se levante. La Iglesia necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir como soldados del reino, no solo en palabras, sino en conducta, fe y misión. El mundo necesita de testimonios que resistan al mal no con gritos, sino con santidad, que avancen no con odio, sino con la espada de la verdad empuñada con gracia y poder. El tiempo de la somnolencia ha terminado. Ante esta convocatoria solo nos queda una pregunta: ¿vamos o no nos revestimos hoy? El poder oculto de la armadura no está en la metáfora, sino en la práctica. Está en el corazón rendido, en las rodillas dobladas, en la mente protegida y en el espíritu encendido. La invitación es clara, el combate es real y el llamado es urgente. Que cada uno, al escuchar esta palabra, responda como Isaías capítulo 6, versículo 8. «Aquí estoy, envíame a mí». ¿Cuántos de nosotros ya hemos enfrentado batallas sin siquiera saber que estábamos en medio de una guerra? Pero ahora que la verdad ha sido revelada, no se puede ignorar más el llamado. Comparte este video con quien sabes que está luchando en silencio. Y escribe en los comentarios qué parte de la armadura decidirás vestir con más convicción a partir de hoy. Y no te olvides de suscribirte. Cada enseñanza aquí es otra pieza siendo firmada en tu espíritu.